¿Existen los seres elementales? ¿Qué son los seres elementales? ¿Cómo nos ayudan? Quédate a ver este video para saber más sobre el tema. Hola alma cósmica, en este video te voy a hablar sobre los seres elementales, los guardianes de la naturaleza y su mágico y mítico mundo. Los seres elementales son guardianes de los elementos de la naturaleza como el agua, el viento, la tierra y el fuego. Uno de los primeros antecedentes escritos sobre los seres elementales es en los documentos de alquimia de Teofrasto Paracelso, aunque su origen es muy antiguo, desde la creación de nuestro planeta. Los seres elementales asistieron en el proceso cuidando de los elementos como el agua, tierra, fuego, viento. Quizás cuando tú eras niño o niña podías percibirlo o los percibiste y conviviste con ellos o estableciste una amistad. Alguna vez quizás te dijeron que jugabas con amigos imaginarios o con juguetes imaginarios y veías cosas o imaginabas cosas de niños, pero en realidad lo que hacías es estar en conexión con esa otra dimensión, con la de los seres elementales. Sin embargo, cuando crecemos, dejamos de percibirlos para encajar socialmente con el mundo de los adultos. Y lo que hacemos es simplemente negar lo que vimos y cerrar nuestra inocencia, nuestra capacidad de sorpresa, nuestro niño interior. Bien, los elementales de la tierra son los gnomos, unicornios y duendes. Los gnomos y los unicornios son sumamente benévolos y solo quieren ayudarnos. Los duendes son benévolos pero son muy traviesos. Los elementales de la tierra les gusta cuidar, construir y están siempre en las rocas, en los minerales, en la tierra. Les gusta mucho el atardecer y un momento donde podrías percibirlos es justamente cuando se está poniendo el sol. Los elementales del agua son las ondinas, las sirenas, las nereidas, las ninfas y las asirias. Todos los elementales del agua están en contacto con nuestras emociones. Se conectan con nosotros a través del mundo y del cuerpo emocional. También les gusta mucho el atardecer, el color plateado y objetos de plata. Solemos verlas o puede percibírseles cuando estamos frente a ríos, lagos o mares como brillitos sobre el agua, o hay quienes sí pueden percibir a las sirenas, esas hermosas mujeres que seducen a los hombres con esa belleza tan magnética. Y están los elementales del viento, que son los elfos, los silfos y las sílfides. Quizás alguna vez escuchaste que el viento como que silbaba o cantaba, y esos son los elementales del viento manifestándose, cantando, emitiendo un sonido muy peculiar o hermoso. A los elementales del viento les gusta inspirarnos, conectar con nuestra creatividad, con nuestros pensamientos, con la psique. Son muy mentales y les gusta generarnos ideas así, creativas, maravillosas, brillantes. Existen las hadas de Cornwall, que se dice que se transforman en aves, pero no lo hacen muy a menudo porque esto les genera un desgaste energético. Entonces solo lo hacen en situaciones o momentos muy peculiares. Y están los elementales del fuego, que son los dragones, las salamandras, los liminiades y los basiliscos. Todos estos elementales viven en el fuego en sí, dentro de la llama del fuego, o los dragones en el centro, en las profundidades de la tierra, en los volcanes. De todos los elementales, en sí todos los elementales sienten curiosidad por nosotros, por los seres humanos, pero los elementales del fuego suelen ser como más selectivos, no se acercan demasiado a nosotros, pero una vez que logran establecer conexión con nosotros, surge una amistad muy duradera y son muy leales. Si tú quieres conectar con los elementales, lo que tienes que hacer es reconectar con tu niño interior, reconectar con esa capacidad de sorprenderte, de ser feliz, de sonreír. Te recuerdo que las hadas y los duendes suelen ser traviesos porque no distinguen lo bueno y lo malo. Entonces hay que ser cuidadosos porque pueden hacer una travesura benévola y en cualquier momento esa travesura puede causarte ya problemas o malestar. Pero en términos generales los elementales son benévolos.
Bueno, si te gustó este video te invito a que le des manita arriba. Si crees que le puede interesar o ayudar a alguien más, compártelo. Y si lo que brinda este canal consideras que es de utilidad, te invito a suscribirte. Es gratis. Gracias y hasta el siguiente video. Alma cósmica. Si tú has tenido experiencia con elementales o los has visto o sentido, te invito a que me dejes tu experiencia aquí en los comentarios para todos saber más sobre estos mágicos seres.